de regular el metabolismo, el crecimiento y el desarrollo del cuerpo. En cambio, que la hormona calcitonina se encarga de ayudar en la disminución de los niveles de calcio. Siguiente, por favor. La histología. Microscópicamente, la unidad estructural y funcional de la glándula es el folículo tiroideo, ¿no? Hemos mencionado que tiene una cápsula periféricamente de tejido fibroso, que se la puede ver acá. Esta cápsula va a emitir tabiques de tejido fibroso hacia el parénquima, dividiendo a la glándula en lóbulos y en lobulillos. En el interior de cada lobulillo podemos ver que están los folículos tiroideos, ¿no? La unidad funcional y estructural. Rodeando a estos folículos tiroideos se puede observar tejido fibroconjuntivo que generalmente está vascularizado, ¿no? Se pueden encontrar unos vasos sanguíneos. Siguiente, por favor. Microscópicamente también vamos a hablar del folículo tiroideo. El folículo tiroideo está compuesto por una sustancia rosada o eosinófila, si se quiere, que se denomina coloide. Este coloide está compuesto principalmente por una proteína, que es la tiroglobulina. Esta proteína es precursora de las hormonas tiroideas T3 y T4. La glándula, el folículo, posee dos tipos de células epiteliales. Tenemos a las células foliculares, que están señaladas con la flecha negra, que se encargan de la síntesis de la tiroglobulina. Y las células parafoliculares, o también llamadas células clara o células C, están señaladas con la flecha blanca, se encargan de la síntesis de calcitonina. Ahora, microscópicamente, cuando vemos un folículo tiroideo, vemos el epitelio. Si el epitelio se encuentra de forma cúbica, significa que esta glándula se encuentra activa. Al contrario, si el epitelio, como en este sector, digamos, está más aplanado, quiere decir que la glándula se encuentra inactiva, almacenando hormonas. Sí. Ya, entrando a la patología tiroidea, la patología tiroidea es una de las causas más comunes en las consultas médicas, ¿no? Sobre todo los nódulos tiroideos. Ya desde las épocas precolombinas se podía observar en las estatuillas el aumento de volumen de la glándula tiroides, ¿no? Es un problema frecuente ya desde épocas precolombinas. Toda la patología tiroidea es más frecuente en las mujeres y se presenta entre los 40 y 60 años de edad, ¿no? También se ha evidenciado que el 60% de la población desconoce que tiene una patología tiroidea. Siguiente, por favor. Hablando ya de los nódulos tiroideos. Un nódulo tiroideo puede ser benigno o maligno. Un nódulo tiroideo benigno significa que presenta un crecimiento, pero sin la posibilidad de diseminarse. Al contrario, un nódulo tiroideo maligno presenta un crecimiento sin control, pero con la posibilidad de diseminarse. Un nódulo tiroideo maligno es un cáncer de tiroides, ¿no? Un cáncer de tiroides es cuando ha habido una mutación de las células, una transformación de las células y se han multiplicado de forma descontrolada con la posibilidad de invadir o hacer metástasis, ¿no? Esta multiplicación de células va a generar masas o nódulos tumorales, ¿no? Si este cáncer de tiroides está localizado solamente en la tiroides, se lo denomina cáncer localizado, que tiene un mucho mejor pronóstico en comparación con los cánceres que han sido diseminados a ganglios o a tejidos circundantes. Siguiente, por favor. Los factores de riesgo son un tema controversial. El principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de tiroides es la exposición a la radiación ionizante. Sobre todo si esta exposición fue en la infancia, como puede ser después de un tratamiento de quimioterapia o una exposición ambiental a fuentes endógenas de radiación. Otro factor importante son los factores genéticos, sobre todo en el carcinoma medular de glándula tiroides, que se lo ha visto asociado a una mutación del gen RET, ¿no? O sea, ha habido una alteración de la estructura del ADN, sobre todo de la proteína tirosina sinasa. Y este último factor de riesgo es un factor controversial porque no está comprobado, pero se lo menciona en la literatura que personas que tienen dieta baja en yodo tienen el riesgo de desarrollar
carcinomas de tipo papilar y folicular, que vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. La clínica del cáncer de tiroides es lenta, insidiosa. Generalmente lo único que se puede notar es un nódulo o un bulto a nivel del cuello que no da mayor sintomatología, tampoco produce dolor. Y los pacientes se suelen dar cuenta de este nódulo al mirarse al espejo o cuando se están abotonando la camisa, pueden recién notar ese nódulo, ¿no? En casos donde el tumor es muy grande, puede llegar a comprometer la tráquea o el esófago, generando dificultad para respirar o para tragar. También en casos de masas tumorales muy grandes, llega a comprometer el nervio laringio, generando ronquera, ¿no? Pero son casos inusuales. Siguiente, por favor. El diagnóstico del cáncer de tiroides se basa en 4 pilares fundamentales. El primer pilar es el método clínico, que se lo realiza a través del examen físico, ¿no? A través de la palpación del cuello. Esto va a depender de la experiencia del médico que esté examinando y también del tamaño de la glándula. Una vez se realiza el primer pilar, que es el método clínico, se pasa al segundo pilar, que son los estudios de laboratorio. Aquí se realiza una medición de las hormonas tiroideas, de la hormona T3, T4 y TSH. En el tercer pilar tenemos a los estudios de imagen, sobre todo la ecografía tiroidea, ¿no? Que se ha visto que tiene la capacidad de detectar nódulos en un 70%. Y como último pilar tenemos al estudio citológico realizado a través de la PAF. Siguiente, por favor. La gamografía tiroidea es un estudio accesorio que nos puede ayudar, orientar con estos nódulos tiroideos. ¿En qué consiste este estudio? Consiste en evaluar el funcionamiento de la glándula administrando yodo radioactivo, ¿no? Esto nos va a poder diferenciar entre nódulos no funcionantes o fríos y nódulos funcionantes o calientes, ¿no? Hay que mencionar que los nódulos tiroideos fríos poseen un mayor riesgo de malignidad. Siguiente, por favor. Aquí está el tercer pilar, que es la ecografía. La ecografía es fundamental para el diagnóstico de cáncer de tiroides y se lo utiliza el sistema TIRADS. El sistema TIRADS es un sistema de clasificación según el riesgo de malignidad, ¿no? Los clasifica del 1 al 5 según el riesgo de malignidad que se vea ecográficamente. Y bueno, aquí podemos mencionar algunos signos, que son varios, que son los signos asociados a la malignidad, ¿no? Como puede ser un componente sólido, como en la imagen vemos. También tenemos a los márgenes microlobulados, que están aquí alrededor, que son imágenes hiperdensas, ¿no? Las microcalcificaciones que no podemos observar en esta ecografía, porque no es ecodoppler, y las microcalcificaciones que se encuentran acá, que son estas imágenes hiperdensas, blancas, ¿no? Siguiente, por favor. Esta es la clasificación de TIRADS, ¿no? Es un resumen. Son muchos parámetros, pero para que se entienda, un TIRADS 1, cuando usted recibe un reporte de ecografía y dice TIRADS 1, quiere decir que la glándula tiroides es normal, que no presenta ninguna lesión. Un TIRADS 2 son nódulos benignos. Un TIRADS 3 probablemente benignos, con un riesgo de malignidad menor al 5%. Un TIRADS 4A son nódulos inciertos que están en la línea entre lo benigno y lo maligno, con un riesgo del 5 al 10%. Un 4B son nódulos sospechosos. Un nódulo 4C son nódulos muy sospechosos con un riesgo del 50 al 85% de malignidad. Y finalmente tenemos al TIRADS 5, que son nódulos probablemente malignos con un riesgo muy elevado, ¿no? Mayor al 85% de malignidad. Siguiente, por favor. El cuarto pilar, el último pilar para el diagnóstico, es la citología, ¿no? Esto se lo realiza a través de la PAF. La PAF, o también llamada punción aspirativa con aguja fina, consiste en un método sencillo, seguro y ambulatorio. Se trata de la punción del nódulo tiroideo bajo una guía ecográfica, ¿no? Bajo guía ecográfica se punciona el nódulo y posteriormente se evalúan las células de este nódulo, ¿no? Para ver si tienen características benignas o características malignas. Hay que recalcar que esta prueba
es una prueba orientativa, ¿no?, del riesgo de malignidad, porque el diagnóstico definitivo se lo obtiene después de la cirugía cuando se ha realizado el estudio anatomopatológico. Siguiente, por favor. En esta imagen podemos observar la punción de un nódulo tiroideo. El contenido que se aspira de este nódulo se lo va a extender en un portaobjetos, se realizan las tinciones y después se lo evalúa al microscopio. Siguiente. Esta es la imagen de un estudio citológico, ¿no? Donde ya podemos evaluar las características de las células, que en este caso son células que se encuentran apiñadas, agrupadas. En este estudio citológico podemos también evaluar las características nucleares, ¿no?, que en este caso son núcleos ovoides agrandados, unos de menor tamaño, otros de mayor tamaño, discarióticos, ¿no? Entonces aquí ya podemos evaluar, y esta imagen se trata de un carcinoma papilar de tiroides, ¿no? Siguiente. Una vez que se ha revisado al microscopio las características de las células, se los reporta en un sistema denominado Bethesda. Este sistema fue desarrollado el año 2009 y los clasifica de acuerdo a los rasgos citomorfológicos de las células en 6 categorías. En la categoría 1, muestras insuficientes, muestras que a veces cuando se realiza la punción solamente se consigue extraer sangre, entonces no se ven células y es una muestra no adecuada. La categoría 2 son resultados benignos, la categoría 3 son resultados que tienen atipia incierta, es decir, borderline. La categoría 4 son neoplasias foliculares, la categoría 5 sospechosas de malignidad y la categoría 6 que es un resultado francamente maligno, como hemos visto en la imagen anterior. Siguiente, por favor. Finalmente, cuando se han realizado los 4 pilares diagnósticos, se procede a hacer la cirugía, ¿no?, sacar la glándula tiroides, realizar la tiroidectomía para recién obtener el diagnóstico definitivo, una vez se ha evaluado anatomopatológicamente. El cáncer de tiroides posee múltiples variantes, ¿no? La OMS los clasifica de la siguiente manera, ¿no? Vamos a mencionar los más frecuentes, como es el papilar, el folicular, el oncocítico, el medular y el anaplásico, ¿no? Hay muchas variantes más, pero la OMS los clasifica de la siguiente forma. Siguiente. El estudio anatomopatológico. Una vez que se ha realizado la cirugía, se manda la pieza quirúrgica para su posterior estudio. Vamos a hablar del carcinoma más frecuente de tiroides, que es el carcinoma papilar. Este representa alrededor del 90% de los carcinomas, se presenta más en mujeres jóvenes, se ha visto entre los 30 y 40 años que se presenta. Macroscópicamente tienen un tamaño variable, ¿no? Son masas de color pardo grisáceas, son masas irregulares, son sólidas, son firmes, claramente invasivos, ¿no? Aquí podemos ver los bordes irregulares, que lo diferencia de los nódulos benignos. Los nódulos benignos son áreas bien encapsuladas. En cambio, el caso de los carcinomas son áreas infiltrantes, ¿no?, como en la imagen. Siguiente, por favor. Microscópicamente, ¿cómo se ve un carcinoma papilar? A grandes rasgos se ven numerosas papilas. Estas son estructuras papilares que se encuentran ramificadas, que poseen un núcleo o un eje fibrovascular central. Estas papilas se encuentran revestidas alrededor por un epitelio. Este epitelio puede ser simple, es decir, está formado por solo una capa de células, o puede ser estratificado por varias capas. Las características de estos núcleos, como se pueden ver, son núcleos atípicos, ¿no? Podemos ver aquí núcleos con cromatinas irregulares, con discariosis, podemos ver núcleos conspicuos, que en sectores, como en este lado, pueden adoptar forma de tachuela. Siguiente, por favor. Esta es otra imagen de un carcinoma papilar de tiroides, donde apreciamos mejor las estructuras papilares, el revestimiento atípico y el estroma. Estas áreas más claras es el estroma que rodea las papilas, que en este caso es un estroma edematoso o laxo. Siguiente, por favor. El carcinoma folicular de tiroides representa el 5% de los carcinomas. Macroscópicamente son variables, como en el caso de la imagen, es un nódulo de color parduzco que presenta bordes irregulares, que puede tener áreas de hemorragia.
La clave para la identificación de este tipo de carcinoma es evidenciar la invasión de la cápsula y la invasión de los vasos sanguíneos. Siguiente. Microscópicamente, ¿cómo están formados? Presenta un patrón predominantemente sólido. En la imagen podemos observar que los folículos tiroideos están pobremente formados. Aquí vemos folículos normales con el lumen, ¿no?, de coloide, pero en estos sectores ya no se puede evidenciar, ¿no?, porque ha habido una alteración en la arquitectura y que en sectores puede adoptar la forma de cribas o de trabéculas, como en este caso, ¿no? Siguiente. Finalmente tenemos el carcinoma medular, que es un tumor neuroendocrino derivado de las células C o células parafoliculares. Puede tener un origen esporádico o un origen hereditario, como hemos mencionado. Macroscópicamente es una masa única que suele tener áreas de hemorragia, como en este caso, ¿no?, áreas de hemorragia o de necrosis. Aquí podemos ver la hemorragia. Siguiente, por favor. Microscópicamente, ¿cómo se ve un carcinoma medular? Son nidos o cordones de células poligonales de núcleos atípicos que están rodeados por un estroma de tejido fibroconectivo que suele tener contenido amiloide. También es frecuente ver una vascularización prominente y un infiltrado neutrofílico. Un infiltrado neutrofílico se refiere a un infiltrado inflamatorio compuesto predominantemente por neutrófilos. Siguiente, por favor. Finalmente, el tratamiento de del cáncer de glándula tiroides, el principal tratamiento es la cirugía. La extensión de esta cirugía va a depender del tamaño del tumor y de la limitación a la tiroides. En casos donde el tumor es muy pequeño o solamente ha afectado un lóbulo, se puede realizar la lobectomía, ¿no?, es sacar el lóbulo afectado. En casos donde el tumor es muy grande o ha afectado a más de un lóbulo, se realiza la tiroidectomía, ¿no?, es decir, la extirpación total de la glándula tiroides. En casos donde se sospecha que el tumor se ha diseminado a ganglios linfáticos o a tejidos, se puede añadir el yodo radioactivo, ¿no? ¿Qué es el yodo radioactivo? O también llamado terapia I-131. Consiste en la administración de yodo con el fin de eliminar el tejido tiroideo que ha quedado después de la cirugía, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Se administra el yodo y las células tiroideas tienen la capacidad de absorber ese yodo y se va a dar la muerte celular. Ya que la mayoría de los tejidos no tienen la capacidad de absorber el yodo como lo tienen las células tiroideas, tiene pocos efectos secundarios sobre otros órganos. A lo mucho se ha reportado que ha habido una afectación en la glándula salival, produciendo una disminución en la producción de saliva. Finalmente, en casos donde ya se evidenció metástasis a distancia, después de la cirugía, después del yodo radioactivo, se puede añadir sesiones de radioterapia, incluso el uso de agentes quimioterapéuticos. Siguiente, por favor. Bueno, eso es todo respecto al cáncer de tiroides.